Ya te empecé a grabar. Espada chica. Espada chica. 23. Bueno, tendrás también entre tus armas de guerra una estaca. Esto hoy es terrible, ¿eh? Trata de que no me distraiga nada, porque hoy le voy a cortar cabezas a montones de cosas. Hoy no me vas a ver un hombre bueno, no me mire, no me escuche. Escúcheme con el ojo bueno, con el oído bueno y míreme con el ojo bueno. Ah, y mostrame algo para yo verlo ahora. Ahí está grabando. Ponele pausa. No tiene 7 horas eso. ¿Ah? No tiene 7 horas. No tiene 7 horas esto. Muy buenos días, estableciendo el diseño de Dios. Aquí te damos la bienvenida una vez más en Radio Cima para todo el país y para el mundo vía internet. Quien te habla, el apóstol Juan Laurén. Y bueno, aquí desde Montevideo, Uruguay, queremos dejarte una enseñanza como cada día de programa, de nuestro programa Estableciendo el Diseño de Dios. Queremos dejarte una palabra que pueda traer direccionamiento, consejo, una palabra que pueda traer transformación a nuestras estructuras de pensamiento, porque necesitamos estar muy sensibles a la voz de Dios. Muy bien, hoy vamos a hablar de una de las armas de guerra que el ejército de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia debe estar teniendo el conocimiento de esa arma, inclusive teniendo el conocimiento de la aplicación de ella. Muy bien, hoy vamos a hablar de la estaca. La estaca dice en el libro de Deuteronomio 23:13, y entre las armas de guerra pondrás una estaca. Entonces vemos que en la palabra de Dios dice que mi palabra es como espada de dos filos. Estamos viendo que es un arma a la cual que penetra y divide el alma y del espíritu de las generaciones de hombres y mujeres a los cuales el Padre a través de su palabra quiere tratar y quiere dimensionar para que nuestro espíritu esté sensible al diseño, sensible al plan y los designios eternos de Dios, que solamente están atesorados en la eternidad de Dios, que es nada menos esa puerta dimensional de la altura, de la anchura, de la longitud y de la profundidad, que es la realidad de la eternidad de Dios. Entonces, ¿por qué esta enseñanza vamos a hablar esta mañana? Tenemos que llegar a una instancia a la cual determinarnos como cristianos. Esta palabra que pueda traerte capaz al comienzo de una semana, queremos decretar sobre tu vida un tiempo nuevo, pero queremos que estés dispuesto tu espíritu a ser impartido por ella, porque la palabra destaca como arma de guerra. Estamos hablando de una palabra a la cual va a ejecutar cosas. Entonces, cuando hablamos de determinar pasa como que algo está elegido y manejado todavía por nuestras capacidades de entendimiento. Pero cuando estamos hablando de ejecutar a través de una palabra, entonces ya está dispuesta la determinación para ser ejecutado. Entonces, si la palabra como un arma de guerra nos va a ejecutar en este tiempo, yo debo estar sabiendo qué es lo que está pasando en las atmósferas espirituales para poder nosotros estar en la plenitud de la aceleración de los tiempos de la urgencia de Dios en la tierra. Sabe que esa arma que era una estaca, vemos en la palabra de Dios que nada menos una profeta y juez como Débora, vemos en la antigüedad que Dios le revela el proceso, cómo poder derrotar al ejército de Jabín, que su general era Sísara. Entonces empezamos a ver que ese plan de Dios y designio de Dios se lo confía a la jueza del pueblo de Dios, a la jueza y nada menos y profeta. Las generaciones están rechazando al ministerio profético.
La palabra profética es la que va a poder traer posicionamiento y direccionamiento en el último tiempo escatológico de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo no tengo una apertura a que los 5 ministerios, que son los ministerios a los cuales el apóstol, el profeta, el evangelista, pastores y maestros, en unicidad, no en enseñoreamiento de uno sobre los demás, no, en unicidad, en conjunto, en una completa unidad, puedan dejar establecido y levantada el fundamento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces empezamos a ver que esos son los ministros competentes del nuevo pacto, que no son de la letra sino del espíritu. Esa ley divina que gobernaba a Abraham, también hoy tenemos nada menos la oportunidad, el privilegio que esa ley divina, como ley divina, es perpetua, es eterna. Entonces nos está ministrando a una mayor dimensión a la cual la eternidad de Dios nos presenta delante, pero esa dimensión entra los secretos, entra los misterios, lo oculto, los tesoros escondidos de Dios, a los cuales yo me tengo que apropiar esa revelación para conocer posicionamiento de la iglesia. Entonces nos encontramos que esa profeta lanza una palabra en las atmósferas espirituales contra el ejército. ¿Por qué? Porque su general, el general que estaba al mando nada menos del ejército de Israel, no quería acompañar si él no iba a ir a la batalla, si ella no venía con él a la batalla. Pero ella le hace un planteamiento. La profeta dice, sí, muy bien, yo iré a la batalla, pero la victoria será dada por una mujer. Entonces empezamos a ver que la voz profética se transforma en mujer, ya que no solo Débora era mujer, pero estamos viendo que es una iglesia a la cual como mujer, dice, y la victoria será dada a la iglesia, a una mujer. Entonces empezamos a ver cuán importante es que se nos revele que cuando la voz profética activa atmósferas espirituales, nada menos entra a que la iglesia tiene que apropiarse de ese direccionamiento. Entonces empezamos a ver que la mujer como mujer, figura de la iglesia, y la vemos a la voz profética en el pueblo de Dios, también a Débora, está mostrando una mayor dimensión, está mostrando la luz a lo cual necesita que la iglesia de Jesucristo sepa que como mujer, la figura de la iglesia como mujer, tiene un posicionamiento en cual en su matriz tiene las generaciones a los cuales son necesarios ser consagrados, presentados delante de Dios para que puedan vivir la plenitud del reino. Entonces, esa voz profética sale y sale en todo el territorio, no solo dentro del territorio de Israel. Porque cuando ya tenía acorralado al pueblo del ejército de Jabín, en nada menos en donde ya le había asignado Dios donde iba a tener la victoria, se escapa el general Sísara, se escapa y dice que va a las tiendas de Eber. A la tienda de Eber no pertenecía al ejército de Jabín, no pertenecía al ejército de Israel, pero era un lugar de acampamiento de otro territorio, y Heber era una descendencia a la cuales dice que el general Sísara se fue y se escondió en ese lugar. Entonces dice que él la hizo cubrir con mantos a Sísaras. ¿Y qué pasó? Ahí estaba una mujer que se llama Jael. Esta mujer Jael dice que tomó una estaca de su tienda, dice que se la puso en los sienes al general Sísara, y dice que le traspasó y la clavó en tierra. Bueno, ahí estamos viendo que era un arma de guerra poderosísima, a la cual en Deuteronomio 23:13 decía, entre las armas de guerra pon una estaca. Entonces empezamos a ver qué es la estaca, qué es como arma de guerra. Acá derrotó un general y fue dado por una mujer. Entonces la voz profética a la cual vemos que pensamos que lee la escritura en el libro de Jueces, pensará que la victoria la obtuvo Débora. La voz profética que salió de Débora traspasó los límites de Israel y también la tomó en la atmósfera profética esta mujer Jael, y el cual obedeció a la ejecución de las atmósferas, a la cual el enemigo que era de Israel fue derrotado por una estaca. Entonces empezamos a ver la importancia de esa arma. Muchas veces no nos hemos detenido
hemos hablado de la lanza, del arco, hemos hablado de la espada, hemos hablado de las piedras, a la cual también nada menos David derrotó a Goliat, pero esta estaca estaba guardada y hay una revelación que yo quiero que veamos conjuntamente conmigo esta mañana. ¿Sabe qué acontece? Cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme, toma tu cruz y sígueme, sabe que en la versión Kadosh, que es una versión israelita mesiánica, dice, toma tu estaca de ejecución y sígueme. Entonces, estamos viendo que muchas veces hemos visto de distintos ángulos que era la cruz, y la cruz siempre pensamos que todo lo que estaba puesto en nuestra predestinación, en lo preparado de antemano para que camináramos, para que seamos procesados dentro del ordenamiento divino y poder cumplir propósito, una vez que pasemos ese proceso y ser galardonado por Dios, empezamos a ver una dimensión, a lo cual ese posicionamiento en la predestinación, estamos viendo que si bien lleva tu cruz significaba una predestinación, llévala, pero tenemos que llevarla con entendimiento. Cuando se nos abren los procesos, yo no puedo salir de los procesos. Entonces, para poder yo avanzar y ser perfeccionado para cumplir el llamamiento eterno. Entonces empezamos a ver que tiene una capacidad de establecimiento escritural a la cual nos dimensiona. Pero cuando vemos en esta versión Kadosh, que dice, lleva tu estaca de ejecución y sígueme, lleva tu estaca, lleva esa arma, esa palabra que es poderosa, a la cual te va a ejecutar tu llamamiento eterno, a la cual te va a ejecutar tu propósito acá en la tierra. Entonces, si yo la llevo, yo tengo que tener entendimiento, porque qué tremendo que sea esa cruz ahora se transforma en una estaca. Parece que fuera más liviana para llevarla. No, ¿sabes qué? Justamente, en la versión Kadosh, cuando dice que Jesús llevaba la cruz, dice que llevaba su estaca de ejecución. Entonces, la cruz se transforma, que también es la estaca, porque la punta mayor de la cruz justamente tenía una forma que era para que pudiera penetrar la tierra y levantada para después estar crucificado. Entonces empezamos a ver que esa estaca ya aparentemente tan sencillez, con tanta sencillez, a lo cual no se nos había revelado, pero hay algo profundísimo. ¿Sabe cuál es el tema aquí de lo profundo? Que esa estaca de ejecución también y no se nos reveló que qué es lo que traspasó en el general Císara. Traspasó sus estructuras de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que ejecuta una estaca? Ejecuta toda estructura de religiosidad, todo aquello que las denominaciones, sin la revelación del Espíritu Santo, ha afectado al cuerpo de Cristo para que viva la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es peligroso. ¿Sabe que sí? Es muy peligroso. ¿Sabe que si yo no tengo la revelación y yo permito que las estructuras de pensamiento de religiosidad y mi comportamiento religioso no me hace comprometido dentro del plan eterno de Dios conforme a mi llamamiento eterno, entonces yo estoy dándole la espalda al plan divino de Dios? Entonces yo tengo que estar hoy teniendo una capacidad de entendimiento mayor. ¿Por qué? ¿Dónde fue crucificado nuestro Señor? Hay dos nombres importantes que usted sabe y se ha mencionado en la Escritura, el Gólgata. Pero miren qué terrible que el otro nombre que se le menciona dice que es el monte de la calavera. Entonces, donde en una calavera, para que esté constituido todo un esqueleto, primeramente está la cabeza. Entonces, ¿dónde clavó la estaca Jesucristo cuando fue clavado en tierra con su estaca de ejecución en el plan eterno de su llamamiento para ser autor de eterna salvación? Justamente destruyó todas las estructuras de todo el sistema religioso de la época de nuestro Señor Jesucristo hasta el tiempo de ahora. Es importante que se nos revele. ¿Sabe por qué? Porque esa está
sin tener el conocimiento, estuvo expuesto toda una nación y aparte ella va a ser luz para las naciones en toda América. ¿Para qué? Para cómo debemos nosotros como pueblo de Dios, algo que ejecute al pueblo de Dios, tener la luz para que realmente ejecutemos aquello que no quiera ejecutar. Entonces yo tengo que tener que, como normalmente se dice, el sartén por el mango. Tengo que tener la estaca en la mano, como nada menos esta mujer que fue valiente, que fue Jael. Esta mujer es figura de la iglesia. Esta mujer, Débora, es figura de la iglesia y manejaba la voz profética, que significa que manejaba lo más íntimo y secreto del enemigo, del plan del enemigo. Entonces, si no funciona la voz profética en el pueblo de Dios, en nuestro país, estamos expuestos a que hagamos cosas sin la revelación y sin el establecimiento a lo cual Dios está pidiendo a su iglesia. Sabe que la multitud, que sean iglesias que tengan cierta cantidad, no da garantía que esté la revelación de Dios. Pueden hablar del Espíritu Santo, pero si no tiene el conocimiento de la revelación, de los tiempos, de lo que está ejecutando las atmósferas espirituales, entonces hay media verdad. Y la media verdad se tiene que desnudar, se tiene que desmascarar, porque si no, ahí hay almas que Dios está confiando a generaciones de ministros, a los cuales le están bajando un velo de entendimiento y están exponiéndolo ante el sistema. Entonces, esta palabra era para dejar enseñanza sobre este punto muy importante. Aprópiate de esta arma de guerra para destruir toda esa estructura de pensamiento, de religiosidad, de las que las denominaciones con liturgias y mandatos de hombre han destruido al cuerpo de Cristo. ¿Dónde dice eso en la Escritura? En los labradores malvados, Mateo 21, 33 al 43, que dice, como no pueden presentar el fruto a su tiempo y el fruto que viene a buscar nuestro Señor, mata a los que son enviados. Y aún lo mataron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y dice, ¿qué hará el padre de la viña con los labradores malvados? Los destruiré sin misericordia. Entonces, esta palabra no es de destrucción. Esta palabra es de advertencia para que aquellos que no se les ha revelado por estar en una organización eclesiástica religiosa que le pone un velo en entendimiento, pueda salir de ella o puedas traer revelación donde estás para que traiga luz, paz, libertad, direccionamiento y posicionamiento en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te ha hablado? El apóstol Juan Laurén, desde Montevideo, Uruguay. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.